Candela con Enrique Encinosa se honra hoy en presentar a nuestro invitado, el profesor Anthony Rivas, Tony Rivas. Y Muchas como gracias. siempre tengo aquí a Manny García de AIM Mortgage Gracias, Enrique. y, Un de, y de placer. sus propios programas en el Internet. Oye, Anthony, ¿cómo estás? Bueno, ¿Luces ahí bien? vamos. Bueno, ahí vamos. ¿Tienes buen Vamos, vamos ahí navegando el río. Hay mucho de qué hablar Venezuela hoy. primero o Bueno, Cuba primero? está Venezuela, Cuba, Irán, si nos queda tiempo, Taiwán, y también los problemas nacionales con esto de ICE, ¿no? Pero Va a ser interesante tu opinión en Taiwán. A mí eso es algo que me tiene un poco preocupado, pero más que eso, yo creo que la esperanza que tenemos todos los cubanos que posiblemente bajo esta administración se acabe el, la pesadilla que es los 67 años de Castro. Bueno, eso, primero que nada, Tony, ¿cómo tú ves la relación entre Venezuela y Cuba y los problemas que ahora encara Cuba y si aquello se va a derretir como un escasez? o con un merengue. Este, Sí. bueno, eh, Cuba ha perdido un aliado clave en Venezuela. Lo que se dice en inglés el lip service o las palabras huecas eh, continúan. Miguel Díaz-Canel, Marrero, Gerardo Hernández Nordelo, a quien le dicen el espía Tarrú, este, toda esa gente está en pie de combate. Pero también el ejército occidental, todo eso lo sé yo porque en X ellos publican cosas. En el ejército occidental, publicando maniobras con chatarra rusa de la época de la Guerra Fría. Y yo digo, a esta gente lo eliminan en 20 minutos, pero están en eso. Hoy leí que Delcy Rodríguez había dado un discurso muy fuerte contra Estados Unidos, diciendo que nadie les dicta lo que tienen que hacer. Por otro lado, dicen que hay conversaciones por debajo de la mesa con ella. No, Eh, ya soltó 170 presos políticos. sí, sí, eso es cierto, pero hoy hubo una, y que Diosdado Cabello se ha apaciguado. Eh, yo creo que en el último podcast, si se acuerdan, yo les dije que algo como esto iba a pasar, que Estados Unidos tenía ubicado a Maduro las 24 horas, que había armas que desconocían, pero yo tengo acceso a esas armas. ¿Por qué? Por mi trabajo. Y claro, igual que no es una cosa de, digamos, sigilo de gran jurado, pero es sigilo profesional. Y yo se los dije a ustedes que en el momento propicio, Maduro iba a salir de allí y Estados Unidos iba a salir, vamos a decir, triunfante, ¿no? Y así fue. Y ahora, aunque Díaz Canel y esa gente proyecta, digamos, una actitud beligerante, yo creo que por dentro, y eso no lo puedo comprobar yo, pero se dice por ahí que ellos están totalmente hundidos de miedo y pánico por lo que podría pasar. Entonces, en esa encrucijada estamos. A 60 millas de Varadero se encuentra anclado en estos momentos uno de los portaaviones más poderosos que tiene Estados Unidos. También por Oriente hay dos barcos más, creo que son destructores, un portaaviones y un destructor. Además, esa es la base naval de Guantánamo. Sí, pero al norte de Oriente, al norte de Oriente están ahí. Entonces eso yo creo que los tiene a ellos muy nerviosos, con razón. Eh, y digamos que en ese régimen hay unas cuantas ratas. El primero que va a salir corriendo es Raúl Castro. Raúl Castro es una rata nata. Yo no Díaz, sé si puede correr. Estuve viendo bueno, sí, sí. las fotos del reciente del grupo de ellos y mi mujer que estuvo muchos años en la industria de la ropa
me dijo, ¿qué uniformes más pobres, más miserables? Dice esa gente, y esos son los generales. Dice, Bueno, ahí sí. había solo uno, que el más joven de todos ellos, que posiblemente se buscó el dinero para hacerse por la izquierda el uniforme. Pero Bueno, yo ya, vi un video de Raúl Castro y la verdad que parece un camina, muñeco cera. no, y pesará como, él es bajito, él mide como 5'4", por ahí, 5'3", estará pesando como 90 libras, está muy delgado, pero ahí sigue, y sigue toda esa gente allí. Díaz Canel ha adelgazado mucho, no sé si se han fijado. Sí, pero yo creo que le dijeron que estaba muy gordo y que no representaba una imagen de un dirigente nacional. Bueno, Marrero, sin lugar a dudas, no ha adelgazado, y parece que todo Ellos se, comen bien, sí. Ellos se comen bastante bien. Ellos sí. sí, sí, ellos sí, sí, Ellos no ellos, tienen problema. ningún problema. Entonces, bueno, si tú ves la serie de dirigentes, lo que se mide es por la barriga. Pero volviendo al caso que nos ocupa, yo no creo que Estados Unidos le meta mano a Cuba en cualquier momento, aunque yo me dedico a decirle eso a ellos por X. Todos los días yo vendo no, envío mensajes a Díaz Canel, a Marrero, a Norvelo, a un pseudo intelectual que ellos tienen que se llama Abel Prieto, Ah, cómo no. un pseudo intelectual, Lleva años ahí. sí, ocupando todos los cargos Cargo. en el ámbito de cultura, Sí. eh, habidos y por haber. También hay una tal Tere Felipe, que esto es un caso curioso. Esta muchacha tendrá, yo le calculo tal vez unos 25, 26 años. Es una defensora del gobierno a capa y espada y del comunismo. Pero hay un ángulo curioso. Tere Felipe no está en Cuba, está en España. Y es cubana y defiende a los comunistas. Entonces yo me pregunto, ¿será esta hija de un embajador o estará en la embajada ahí? Este, no sé. Es Pero yo posible. les envío a ellos correos todos los días. Y les digo, tienen su tiempo contado, salgan de ahí, negocien, o si no, van a quedar exterminados en 25 minutos, lo cual yo sé que es posible. El problema de Venezuela, yo quiero que los dos de ustedes opinen sobre esto. Obviamente, primero que nada, el impacto psicológico que tiene que haber tenido, como los Estados Unidos se llevaron a Maduro y a la esposa, sin perder un soldado y de la forma tan eficaz que lo hicieron, y también que le demostraron a los rusos y a los chinos que toda la tecnología de ellos no valió nada. Y eso Bueno, psicológicamente tiene que estar afectando a todo el mundo en ese régimen en este momento. sí, a Diosdado Cabello también. Pero el New York Times, cuando no, ¿no? Ah, Sacó una noticia, una historia que también podemos decirlo así en español, de que los armamentos de los venezolanos estaban inutilizados porque no habían recibido mantenimiento y no estaban en situación de alerta, etcétera, etcétera, etcétera. Es la única noticia que yo he escuchado en ese sentido. También parece que hubo mala elección por parte del ejército venezolano en comprar cohetes antiaéreos rusos, pero a radares chinos. Y la compatibilidad allí, bueno, no es tan buena, porque obviamente son de fabricantes distintos. Pero aún así, eh, presuntamente los radares estaban funcionando porque los venezolanos no lo han negado. Las baterías de cohetes, la famosa cohetería rusa de la que hablaba Fidel Castro, estaban listas, pero todo quedó inutilizado. Y yo interpreté el discurso de Trump porque me pidieron que lo interpretara en una entidad. Y cuando él dijo, estaba oscuro allá, lo dijo así, estaba oscuro allá y nosotros tenemos una cosita, sí, estaba oscuro. Entonces inmediatamente, y lo dijo así, y inmediatamente pasó a los hechos. Entonces uno se quedó así, tenemos una cosita así. Efectivamente, mediante la guerra electrónica inutilizaron la red eléctrica de Caracas, inutilizaron también los generadores
que tenían ellos para cuando la electricidad fallara. Todo quedó inutilizado y una vez que todo quedó inutilizado, entonces se lanzó el ataque, ¿no? Eh, Hubo 150 aviones participando creo que salieron de varias bases, de varias no sé cuántas. Creo que la cifra es 23, de la que me acuerdo, bueno, parece que es un poco exagerado. Y también salió un avión dron norteamericano que vuela a 40.000 pies de altura que inutiliza. eh, bueno, hay una historia de un colectivo venezolano, ¿saben lo que es un colectivo? No, un paramilitar de Sí, cómo Maduro, no. que y él mismo lo cuenta, trató de dispararle con un dispositivo que es un cohete antiaéreo que se monta en el hombro. Y RPG. sí, cuando trató de dispararlo, el cohete creo que fue en otro sentido y al poquito rato el helicóptero hizo algo que lo inutilizó, comenzó a echar sangre por la boca y con un dolor en la barriga. Eh, ese, ese relato es bastante conocido. Entonces también yo vi los relatos de los mercenarios cubanos que regresaron a Cuba, ¿no? Inicialmente yo les di el pésame a todos y por qué, y seguramente van a estar en desacuerdo conmigo, pero les di el pésame a las familias porque las familias no son culpables de que esos señores estuvieran allí. Sí, en primer lugar. En segundo lugar, es sangre cubana derramada en vano, porque como quiera que sean, son cubanos. Y fue una sangre derramada en vano defendiendo a un lugar donde Cuba no tenía nada que hacer. Y eso, pero la palabra es mercenario. Volviendo al relato, Tropas especiales del Ministerio del Interior. no, no todos, yo vi todas las reseñas de todos, y sí, había un coronel ahí, uno canoso, él, que tiene las dos hijas acá en Estados Unidos, y ese tipo fue seguridad del Papa, fue seguridad de Fidel Castro, ahora estaba seguramente coronel allá de seguridad allá en el Fuerte Tiuna, donde agarraron a Maduro. Pero no todos eran ni abejas negras ni tropas especiales, ¿no? Había hasta choferes. Pero lo que pasó es que, según los relatos de los propios mercenarios que llegaron a Cuba, procedentes de Venezuela, dicen, eso fue una cosa horrible. Es que actuaron tan rápido que no nos dieron tiempo de hacer nada. Y esas ametralladoras de esos helicópteros escupían balas a una velocidad increíble. Y ellos mismos dieron ese relato cuando los entrevistaron. Entonces, no sé qué represalia puedan tomar contra ellos, porque eso es un relato no conveniente. Pero ese fue el relato, yo lo vi. Y también tengo fotos de los 36 fallecidos, bien en combate o bien durmiendo, porque creo que muchos estaban durmiendo en una barraca, en una guarnición, y estaban en camas tipo literas, y ahí quedaron todos. Yo vi las fotos de las camas literas todas destruidas. Así que yo creo que al final la tropa mercenaria cubana sabe cuándo tiene que ponerse los zapatos tortoló. Y me parece que ya en Cuba los propios dirigentes y mucha gente está comprando zapatos tortoló, porque va a llegar el momento y van a salir corriendo como el coronel Tortoló en Grenada. Por eso había un dicho por ahí, se me olvidó, tenga zapatos tortoló, y había una especie de versito que seguía, pero se me olvida. Pero, El que decía, corrió como tortoló. sí, como tortoló, los zapatos tortoló. Eso no lo conocía yo. ¿Tú ves cómo yo aprendo aquí? El Ese no coro- lo conocía. Tortoló fue que se rindió en Granada. no, 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 él no se rindió. Lo que pasó fue que salió corriendo y se metió en la embajada de la Unión Soviética. Y mucha gente murió, se rindió. Pero cuando él llegó al aeropuerto de La Habana, porque yo vi la película, se bajó por una escalinata, por una escalera de avión, y ahí estaban Fidel y Raúl, y él se cuadró ante ellos, y ellos se quedaron mirándolo, no se cuadraron, y siguieron de largo junto con él. Y tan pronto él llegó allá, creo que lo degradaron,
lo enviaron a Angola, yo no sé. Sí, Hace- no, creo que lo retiraron, fíjate, lo degradaron a lo que es un non-commissioned officer, sí, un cabo, un sargento. un suboficial, sí, Yeah. Y lo mandaron para Angola. Angola, Sí. Bueno, el hijo de él y dio una posiblemente entrevista, en la primera línea de combate. no, pero no murió. El hijo de él dio una entrevista hace poco a un influencer de acá, de Estados Unidos, y describió cómo fue el proceso del padre, ¿no? Lo que le hicieron al padre. Así que yo creo que pronto los dirigentes cubanos van a estar colocándose sus zapatos tortolón, porque van a salir huyendo. Mira, yo les mando a ellos lo siguiente, y esto es de la época de antes que yo saliera de Cuba, y mi abuelo se burlaba de los milicianos con este versito. 1, 2, 3, 4, comiendo mierda, rompiendo zapatos. 4, 3, 2, 1. Si Si suena tiran un un tiro, tiro, no queda no queda ninguno. ninguno. Yo recuerdo ese Sí, tributo señor, también sí, cuando era señor, niño. sí, señor. Y yo también. Y yo se los mando Mira, a ellos. yo lo que creo, o sea, yo estoy de acuerdo, yo no creo que Trump va a atacar. Eh, por lo menos en este momento no. No, no, no. ¿Ok? En este momento no. Pero es lo único que tiene que hacer es esperar, porque sin petróleo está muy mal. Le van a poder comprar petróleo a México, pero con un poco de presión, México no se lo va a vender con crédito. Bueno, En Cuba, oye, mi esposa habló con una persona en Cuba el otro día, y en Cuba lo que es un retiro puede ser 3,000 pesos cubanos. sí, Y algo así, menos de $10. esta persona le dijo, acabo de pagar 1,500 pesos, o sea, la mitad de lo que es un retiro mensual, por 3 papas. Ok, Imagínate. ahora el cambio está a razón de 495 eh, CUP, o sea, pesos cubanos por dólar. O sea que si el sueldo es 3.000, entonces la persona está ganando como $8 mensuales. Y ahí en los mercados todo está carísimo. Y en los restaurantes ni hablar. Inclusive los restaurantes de tipo paladar, y no hablemos de los restaurantes finos que hay en La Habana para los extranjeros y la cúpula, con jamón serrano, vino, queso manchego y todas esas cosas, pero eso es para la cúpula, no para el pueblo. Y ven acá, el turismo en Cuba está, y esto hago la pregunta porque honestamente hace rato que yo no me fijo en ese aspecto. ¿Está moviéndose todavía? ¿O Yo está- muy lentamente. El año pasado cumplieron la meta de 35% de la meta de lo previsto, ¿no? Y el turismo mayormente es Y es lo ruso, que ellos dicen que cumplieron 35. es posible que no llegaron? No, cuando ruso, te dicen 35, ponle 20. turismo ruso, canadiense, español, italiano, el que hay. Y ha habido quejas de las instalaciones hoteleras cubanas, como cucarachas en las habitaciones, comida pobre y deficiente, toda una serie de quejas. Mosquitos, Cuyo te tumba el turismo completo. Y ahí es donde voy. sí, sí. Yo me acuerdo que hubieron barcos, estaban los cruceros que iban a entrar, etcétera. Y si No, sí. no me equivoco, eso ya no se está haciendo. En la época de Obama, sí. Ujú. Él fue el que le abrió todo a esa gente. Como siempre, son ellos los que Pensando, piensan que esa gente realmente quiere ese roce con los Estados Unidos, que sabemos que es mentira, no lo quieren. Abajo de Clinton fue la misma cosa. no, yo creo Hasta que que, vino lo de Brothers to the Rescue, lo que pasó, y ahí entonces la administración no pudo hacer más nada que echar para atrás. bueno, Pero por cierto, Juan Pablo Roque falleció hace como un mes. creo que un poquitico Esa, más, pero sí, en diciembre falleció, a finales de diciembre. Ese tipo es una rata, sí, como no. una rata completa. Él iba a las reuniones de los grupos anticomunistas, ¿no? Inclusive Alfa 66 estaba ahí presente en una reunión. Lo que quedaba del Alfa 66, bueno, quedaba algo todavía. Y él
se manifestaba como un anticomunista acérrimo y siempre abogaba por un ataque bélico a Cuba, que los hermanos al rescate hicieron un ataque bélico. Claro, yo creo que José Basulto sabe más que eso y nunca le hizo caso. Pero eso hubiera sido maravilloso para el gobierno cubano, ¿no? Otra cosa que te iba a decir de él, irónicamente muere en Cuba después de una operación con uno de los virus estos raros que hay allá porque no Sí, tenían. Lo mató la ideología de él en sí. sí, sí, él y entonces de los 12 pilotos que ejecutaron eh, el asesinato en el aire, uno falleció, qué lástima, porque ese, si yo estuviera mejor, me hubiera gustado hacerle algo yo personalmente. Y otro está en una silla de ruedas, según es lo último que supe. Así que esos están mal, pero el de la silla de ruedas, si se cae eso, posiblemente más de una persona lo vaya a buscar. Así que, y todo, Lo podemos lanzar por ¿cómo se llama? El que estaba la calle del Prado, que es como una loma en La Habana, y acaba en el malecón. Y sí, entonces yo no lo soy de La pones en Habana, la pero silla de ruedas, lo mandas por ahí para abajo, y ahí en el malecón tienes una competencia de skeet shooting. Y yo creo que bueno, ahí, nada, puede ser algo entretenido. y entonces había otro que ese señor, un teniente coronel de cuyo nombre no me acuerdo, tuvo la desfachatez y la cara dura de emigrar a Estados Unidos. Se le había dado una protección, porque obviamente él mintió en los interrogatorios y no sé si lo deportaron, creo que sí, porque la gente se quejó de él. Oreste Lorenzo trató de reunirse con él. A mí Oreste Lorenzo me cae como una patada en el cielo de la boca. Yo ese tipo no lo puedo ver. Es el prototipo ¿cómo se llama? Del hombre nuevo cubano. Sí, pero Agresivo. déjame decirte, Sí, yo lo conozco a él, sí. he conversado con él y en eso no estoy de acuerdo contigo. O sea, mira, él nació de una familia comunista y como él me lo explicó a mí, tenía que llegar a cierto nivel de madurez Ah, bueno. para darse cuenta que todo lo que le estaban diciendo era mentira. Ah, bueno. Y después arriesgó su vida, logró sacar a su mujer de Cuba y, Sí, pero y ahora es un contratista con mucho dinero en Orlando. Él le fabrica muchas de las cosas a Disney. Incluso creo que compró un avión de estos o un MiG de esos viejos o algo de eso, pero él tiene uno de los aviones. ¿quién, Lorenzo? Sí, que vuela por hobby. A mí mi Ya estaba juicio, activo con el Miami Power Team de Miguel Sánchez. bueno, mi juicio valorativo de él es un juicio a distancia. Yo nunca he hablado con él personalmente, es la impresión que yo me llevo. Y claro, puede ser erróneo, pero esa es la impresión que yo me llevo de él. Él me cae muy mal. Él se trató de reunir con el teniente coronel este que había estado en el otro avión, que él fue el encargado de buscar a Basulto, pero Basulto se le fue. Entonces ese tipo había emigrado acá a Estados Unidos y creo que lo han deportado. No me acuerdo el nombre del teniente coronel. Era un mulatón grande él, eh, como casi toda esa gente. Y ahora me van a decir racista, yo nada más que estoy describiendo las características físicas de la persona. No digo... En este programa tú puedes decir lo que quieras. Al final, no, yo lo sé, pero vaya. Pero eso, ya él lo mandaron, creo que lo deportaron. Bien, y deportaron a una juez que han deportado a varios descarados de estos que vinieron a Estados Unidos. Y ahora queremos pasar a Venezuela, queremos pasar a Déjame Taiwán, decirte, quieren deportar en estos a momentos Virgilio Paz, ya lo sé, a Virgilio. ya lo sé, ya lo sé. Hay un amigo mío que dijo que estaba a favor de que hay deportar a todo el mundo, etcétera. Entonces yo le dije que yo estaba en contra de estos
de estas aventuras de ICE, de salir a la calle a, entre comillas, cazar a ilegales. Me parece que eso está muy mal, eso me recuerda a mí de las brigadas de respuesta rápida. Y entonces yo le mandé a él una carta que alguien había escrito, no me acuerdo quién, en que se mencionaba que Virgilio Paz había sido detenido injustamente porque el individuo en primer lugar purgó su condena hace 40 años. En segundo lugar, bueno, lo que él hizo, sí, desde el punto de vista legal está mal, pero Fue en el medio de la Guerra Fría, sí, 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 ¿ok? Y él estaba, él no es narcotraficante, ni pedófilo, nada de eso. nada. Y no ha cometido ninguna felonía desde aquella época. Bueno, Pero ahora está en Camp Everglades. bueno, yo creo que Si lo sacan, lo van a tener que sacar a otro país. No lo pueden mandar a Cuba porque ahí lo van a matar. no, Sí, yo pero el creo que problema, a él lo van a escarcelar, él lo van a, Eso porque es. ya comenzó la presión, ha habido cartas dirigidas a Marco Rubio, Trump, y sí, yo preparé una para es Marco gente Rubio. del campo de Trump, ¿no? No, no son demócratas ni ultraizquierdistas, es gente del propio campo de Trump. Así que yo creo que lo más probable es que se le dé una liberación bien merecida, ¿no? El pobre señor ya en su edad mayor está pasando lo que nadie quiere pasar, Oye, pero no está tan mayor, es 2 años más joven que yo. bueno, está bien. Digamos que bueno, no tiene 20 años, lleva mucho tiempo luchando y ahora yo no sé por qué ahí le echó el guante, tal vez por expediente o por cosa. No, pero déjame decirte, en el caso de él hay otros que pudieron, Así. ¿eh? Bueno, la cuestión es que, por eso digo que yo estoy en contra de esas cacerías humanas Porque fíjate, indiscriminadas en que el caso de realiza ICE. Virgilio no es ciudadano. Virgilio llega con 15 años y a los 17 en high school entra en el movimiento nacionalista. Y a los 24 o 25 años ya está camino de la cárcel con todos los problemas que de la época de la guerra por los caminos del mundo. Bueno, otro que estuvo, que fue así, lo que pasa es que logró prepararse y recibirse de doctor y todo eso fue Antonio de la Cova, Sí, que pero estaba Tony está también, muerto. está muerto, sí. Y a Tony no Lamentablemente, lo pueden ir a deportar ahora. lamentablemente está muerto porque fue un tipo muy valioso. No, no, óyeme, era el mejor historiador que teníamos en ese momento. Sí, sí. Y conocía muy bien a Fidel Castro, sin conocerlo personalmente, pero hay un dicho, creo que es en la Biblia, que dice, por sus actos los conoceréis, ¿no? Mm. Y él conocía muy bien a quién era Fidel Castro. Oye, Déjame Eh, decirte, perdóneme, su dale, sí. libro sobre el Moncada es una obra maestra de la historia. Excelente. ¿Ok? Tony empezó eso cuando estaba en la universidad, hizo un term paper porque entrevistó a uno que había sido soldado en el Moncada. Y con el tiempo eh, fue más y más y más, cada vez que buscando, y se metió como 25 años recogiendo pedacitos y entrevistas. Y el libro él cubre todo, o sea, cubre todo y todos los ángulos de quién mató a quién, hasta dónde llegó Fidel en el Moncada, el nivel educacional de la gente que reclutó. No eran orientales porque te dice la cuna de la revolución, el 26 de junio, la mayoría eran de las zonas de Artemisa. Occidente, Occidente, sí, como por ejemplo, Ramiro Valdés, Ramiro era taxista en Artemisa. sí, Ramiro, hacía de todo. Y él cuenta con mucho orgullo que lo que hizo de sabotaje en Artemisa fue, había una valla anunciadora donde estaba Batista ahí, y entonces agarró un cubo de pintura y se lo tiró arriba. Por cierto, Ramiro está escondido, se rumorea que está mal de salud, inclusive su cuenta de Twitter ha desaparecido. oye, pero él Eh, tiene cuánto, 90 y algo. sí, creo que es la misma edad de Raúl o más. No, yo creo que es mayor que Raúl, por Bueno, un par de años posiblemente. pues él creo que está muy mal. Oí decir que estaba ingresado en el CIMEC, pero bueno,
eso es imposible de corroborar porque yo soy hasta capaz de llamar al CIMEC y preguntar si Ramiro Valdés está ahí ingresado. Me va a decir que no, pero bueno, eso es lo que se corre por ahí. Tocando un momento, porque no nos queda mucho tiempo, pero quiero tocar un poquitico lo de Venezuela. Lo que Oye, pasó. espérate, antes de Venezuela, déjame recordarle a la audiencia que este programa se escucha en Rumble, en Telegram, en X, True Social, Signal, YouTube o YouTube, como lo dice la gente, o Facebook. Así que, y ahí pueden escuchar Candela con Enrique Encinosa y Hablando Historia con Enrique Encinosa, que voy a cambiar ahora un poco el formato. Porque estaba hablando de la guerra por los caminos del mundo y en estos momentos, con lo que le sucedió a Virgilio, voy a brincar ese pedazo y voy a grabar otro tema, Eso va a posiblemente estar bien hermano de interesante. Nicaragua y Surinam. Pero bueno, continúa, Manny, perdóname. No, la pregunta es con que si, ¿cómo se llama? En Venezuela, ¿tú no crees que ella está recibiendo bastante presión del régimen? Te estoy hablando de la gente que están comprometidas adentro del régimen, incluyendo las influencias de afuera anti Estados Unidos, que están adentro de Venezuela, eh, para que tome una posición más dura contra los Estados Unidos. Candela. Bueno, yo creo que el régimen no está en situación de presionar a nadie porque el régimen todavía no está en desbandada, pero está en una posición muy vulnerable. Ahí la presión viene del discurso ideológico tradicional. Delcy Rodríguez es una convencida comunista. El hermano, parece que juega en esa novena también. También. Y Diosdado Cabello es como, digamos, el verdugo de toda esa gente. Pero dicen por ahí que a Diosdado Cabello también lo han llamado y le han dicho que se porte bien, porque la suerte de él tal vez no sea la de Maduro, sino llegar a reunirse con Chávez allá arriba. Así que O allá abajo. o allá abajo. Sí. Esa gente Allá abajo. que se monta en un carro tiene que estar mirando al cielo a ver si hay algún dron cerca que puedan ver. Y usualmente esos drones no se ven. Sí. Están en una distancia que tú no los vas a ver. No, vaya, no te vas a enterar tú de lo que pasó. Bueno, los que tienen los Estados Unidos tiene un dron especial que vuela a 40.000 pies de altura, que fue el que usaron en Venezuela. Pero ya como nos queda poco tiempo, ¿por qué no pasamos a Taiwán? Lo que yo quiero decir es que China tiene un armamento fenomenal teóricamente. Muchos peritos norteamericanos han dicho que los armamentos chinos son chatarra, tienen mano de obra mala, pero ellos pueden lanzar un ataque brutal contra Taiwán, pero Taiwán está muy bien equipado para recibir ese ataque y cuidado que las armas de Taiwán no sean más avanzadas que las chinas. Bueno, Taiwán se ha gastado muchísimo dinero a través de los años. Sí. Incluso ellos tienen aeropuertos, o sea, pistas de aeropuertos dentro de montañas. Sí, como Irán. Que el avión puede salir de ahí directo a una situación. Y tienen un ejército bien entrenado con state of the art, lo mejor que tienen los americanos, ellos se lo compran. Sí, la última tecnología, pero Pero no tienen 4 billones de chinos. además Taiwán, la isla de Formosa, que es muy montañosa y ahí no sería fácil una invasión. Se nos acaba el tiempo. Sí. Bueno, pues fíjate, para mí siempre es un placer hablar con Tony. Lo extraño desde que se mudó para allá, para la parte sur del hemisferio. Sí. Pero te ves bien, Tony. Y me alegra ver que tienes mejor color. Sí. Me alegra de que ustedes opinen así. Es un gusto y te vamos a Estás más gordito también. ¿Cómo? Estás más gordito y tienes mejor color. Sí, definitivamente. Luces mucho mejor. Bueno, muchas gracias.
Pues nada, vamos a ver qué sale de todo esto. Hay mucha tela todavía para cortar. Me parece que Irán en cualquier momento recibe un ataque. Ya todos Sí, me los parece. recursos están en posición anotadora, pero Irán, hoy yo vi un posting de Irán que habían sobrevolado, no sé si ahora o antes, el portaaviones grande que tiene Estados Unidos por allá. Lo que significa que, bueno, tal vez no en ese momento, Todos los pero portaaviones son grandes, compadre. Oye, ¿Tú has se nos estado en un acaba el portaaviones tiempo, alguna vez? Enrique. Dale, tienes que. Enorme. Sí. bueno, muchas gracias por haberme invitado una vez más. Bueno, se te volverá a invitar. Muchas gracias. Candela. Candela.